Éxodo 33:14, amados. Es una palabra de promesa del Señor que Dios le dio a Moisés en medio de una situación de crisis. Recuerdo mi primera predicación aquí en la iglesia hace muchos años, en el 2012, cuando tuvimos el privilegio de que nos presentáramos como pastores, ahí por la segunda semana de julio aproximadamente. Predicamos sobre que el Señor iría con nosotros y predicamos de este mismo verso. Y cuando estaba preparando esto, me acordé que en ese tiempo habíamos nosotros predicado la primera predicación aquí y dijimos lo mismo que podemos decir en esta mañana, en el sentido de que si la presencia de Dios no va con nosotros, mejor no avanzamos. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, vamos a poder atravesar crisis y circunstancias, y el Señor está con nosotros. Y así ha sido durante todos estos 13 años aproximadamente que hemos estado aquí, más los 14 años que hemos pastoreado también en San Antonio Coronado, que hemos visto la mano de Dios que se ha movido sobre nosotros. Y quisiera que usted pudiera leer conmigo ese verso. Y hoy nos vamos a enfocar más en la parte de que Dios nos da descanso. Y te daré descanso. Dígale al que está a su lado: y te daré descanso. Y el descanso de Dios para nuestras vidas es sumamente importante y es necesario. Nosotros tenemos que recibir esa presencia del Señor para poder encontrar esa paz en medio de las adversidades. Dice la Escritura: y él le dijo el Señor a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todos vivimos en este mundo, que es un mundo que tiene muchos desafíos. Este mundo está lleno de mucha ansiedad y de mucho agotamiento, problemas de todo tipo, dificultades en diversas áreas. Los ambientes que vivimos no siempre son ambientes de paz, sino ambientes de mucha guerra espiritual. Hay problemas físicos, problemas emocionales, hay problemas familiares y hay problemas que tienen que ver con la parte ministerial, o sea, la parte espiritual. O sea, hay mucha oposición en este mundo, y como creyentes, como hijos de Dios, todos vamos a enfrentar esas luchas diarias. Hay dificultades. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: sí, hay dificultades conmigo? ¿Cuántos han experimentado esos problemas en el trabajo, en la vida, en todo lo que nosotros hacemos? Hay luchas que son externas, es decir, las recibimos de afuera, luchas que nos aprisionan o tratan de oprimirnos desde afuera, pero también hay luchas internas, ¿verdad? Tenemos muchas emociones. A veces nos embarga el miedo, el temor, la incertidumbre, la confusión. A veces la ansiedad y la preocupación vienen sobre nuestras vidas. Entonces nuestras luchas no son solamente hacia afuera, sino que también con nosotros mismos tenemos luchas. A veces ni nos entendemos nosotros mismos cómo somos, ni los sentimientos que estamos teniendo, pero tenemos luchas que están ahí. Sin embargo, el Señor nos da una promesa maravillosa, o sea, una promesa hermosa de decirnos a nosotros: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esta promesa, que en un principio no fue para nosotros, es una promesa que fue dada en primer lugar para Moisés, y fue dada a Moisés en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultades, en un tiempo de luchas como usted y yo también podemos tener en esta mañana. Pero esas palabras también trascienden para el día de nosotros y para esta mañana. El Señor está con nosotros
y Él nos dará descanso. Entonces exploremos un poquito esta promesa que el Señor nos entregó a través de Moisés. Primero debemos de entender el contexto, es decir, en qué momento fue que el Señor le habló a Moisés y qué era lo que él estaba viviendo. Moisés estaba viviendo un momento muy difícil en el pueblo, porque Moisés había encontrado al pueblo haciendo un becerro de oro. Él estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, y cuando desciende, él se encuentra con un pueblo que estaba perdido totalmente. Es decir, Moisés traía la ley de Dios, traía el mensaje de Dios, pero no se encuentra un pueblo dispuesto, no se encuentra un pueblo abierto a recibir los mandamientos del Señor, sino que se encuentra un pueblo que se había desviado, un pueblo que inclusive había hecho, como decimos los ticos, un desmadre. Es decir, habían adorado a un becerro de oro, pero además de haber adorado el becerro de oro, hicieron una fiesta, una celebración. Estaban en una situación totalmente perdida de lo que era el verdadero Dios. Esto provoca la ira de Dios, es decir, provoca que Dios se enoje con el pueblo, provoca que Dios se moleste con el pueblo al ver que este pueblo había adorado a un becerro de oro, que lo había olvidado, que se estaba alejando de él. Eso provocó el enojo del Señor, y tal fue el enojo de Dios con el pueblo, que aparte de todo lo que sucedió en el momento en que Moisés se enfrentó al pueblo, también dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: mi presencia no va a ir contigo ahora. Este pueblo es un pueblo de dura cerviz, es decir, es un pueblo que está inclinado al mal, que es testarudo, que no va a querer hacer mi voluntad. Y entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo no voy a ir contigo. Éxodo 33:3, puede mirarlo usted conmigo. El Señor le dice a Moisés: subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero dice: yo no subiré contigo, no sea que yo te destruya en el camino, porque eres un pueblo muy terco. Qué fuerte que le diga a uno eso, qué fuerte que le diga el Señor a uno que uno es un terco. Qué fuerte que le diga el Señor a uno: yo no voy a ir contigo, no voy a estar contigo. Él iba a enviar a un ángel, pero no iba a ir en su presencia, o sea, no iba a ir en su persona, porque Él dice: si yo voy con ustedes, como ustedes son un pueblo terco, capaz que en algún momento me sacan, ¿verdad? Y la ira mía los vaya a consumir, porque de hecho el Señor le dijo a Moisés: Moisés, apártate que yo voy a destruir todo este pueblo, si no es por la intercesión de Moisés. Entonces el pueblo recibe malas noticias. En ese momento de crisis, aparte de que el pueblo estaba dolido por su pecado, confrontado por su pecado, había sido golpeado también en la cantidad de personas, porque algunos habían muerto en el juicio de Dios. La gente estaba desanimada, estaba triste. Moisés estaba enojado y a la misma vez Moisés estaba triste. En ese contexto Dios les dice también a Moisés: Moisés, mi presencia no va a ir contigo. O sea, yo no voy a estar contigo en este caminar, en todo este trayecto que tú vas a enfrentar y en este desafío. Ahora yo le pregunto, amados, ¿qué pasa si nosotros no tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Qué sucede si la presencia del Señor no va con nosotros en este viaje que se llama vida? Los años que vayamos a vivir, los años que vayamos a estar en esta tierra, los años que el Señor nos permita llegar, ¿qué pasaría si el Señor no está con nosotros? Bueno, eso es lo que Moisés se preguntó, eso fue lo que hizo que Moisés se sintiera triste, pero él le clamó a Dios y le pidió al Señor que su presencia pudiera estar con él.
Moisés sabía que sin la presencia de Dios, el viaje a la tierra prometida iba a ser muy difícil, que no bastaba con llegar solo al destino, sino que ellos necesitaban que Dios mismo caminara con ellos. Ellos no conocían el desierto. Moisés había pasado 40 años en el desierto y él sabía lo peligroso que era el desierto. Él sabía los peligros que iba a encontrar, los obstáculos que iba a experimentar este pueblo, los desafíos que iba a tener el pueblo en el desierto. Por eso Moisés estaba triste, porque él sabía que el pueblo necesitaba que Dios caminara con ellos. Moisés entendía que la verdadera paz, que el verdadero descanso no vienen de ningún lugar ni de los logros que nosotros podamos tener en la vida, sino que lo que nosotros nos da paz y nos da tranquilidad en este mundo es saber que la presencia activa de Dios está en nuestras vidas, amado. O sea, nada en este mundo nos produce a nosotros paz que entender que Dios camina con nosotros y está dentro de nosotros. Yo, Mauricio, pastor de esta iglesia, con muchos años de ministerio, lo que me produce paz no es las condiciones ni las circunstancias de la iglesia. Lo que a mí me produce paz es saber que el Señor está conmigo, es saber que el Señor activamente está conmigo en las buenas y en las malas, porque he aprendido que en este caminar hay buenos momentos. Hay momentos hermosos de edificación, hay momentos lindos donde, bueno, usted está casi tocando el cielo, pero también he entendido que en estos caminares del Señor, en el lado ministerial, también hay momentos de mucha dificultad, momentos de mucha presión, momentos de mucha adversidad, momentos de muchas luchas, de muchos desafíos, momentos donde nos vamos agotando en ciertos momentos. Pero entiendo que nada de lo que pueda pasar, bueno o malo, me va a traer la paz que yo necesito. Lo que entiendo es que si Él está conmigo y Él me prometió su presencia, entonces yo voy a poder descansar en la presencia del Señor. Hoy muchos de los que estamos aquí estamos enfrentando crisis personales, crisis familiares, crisis económicas o financieras, a veces enfermedades que no sabemos cómo curarlas, a veces circunstancias que están fuera de nuestras manos. Y como Israel podemos pensar que Dios está lejos o abandonados, pero nosotros podemos pedirle como Moisés y decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Es decir, nosotros no podemos con Dios. Si hay alguien aquí que se levanta y dice: yo puedo hacer las cosas sin Dios, es cuando está más débil para que el enemigo lo revuelque. Porque nada podemos hacer sin el Señor. La Biblia dice: separados de mí, nada podemos hacer. Y hay muchos que a veces nos la jugamos. Estamos jugándonos ahí en la vida y en las circunstancias de la vida, con lejos de Dios, sin darle a Él la importancia, sin entender que Él es el Señor de la vida. Y estamos en ese proceso donde estamos ahí como jugándonos. Pero cuando venga la crisis, cuando venga el problema, cuando venga el sacudión, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir? Sino al único que tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué ir cuando ya vienen los problemas? ¿Por qué no saber que hoy Dios está con nosotros? Que hoy Dios está caminando con usted en medio de la circunstancia buena. ¿Por qué esperar las cosas malas para poder acercarnos a nuestro Dios y reconocer que Él es nuestro Señor? Moisés entendía eso, mis amados. Y cuando nosotros estamos sin Dios, nada somos. Es ahí, en esa crisis, es ahí en esos problemas, cuando Dios le da la promesa a Moisés y le dice: Moisés, mi presencia era contigo. Yo creo que Moisés empezó a respirar. Yo creo que Moisés dijo: ay, gracias a Dios, porque
Estando Dios ahí, las cosas habían sido complicadas. Ahora, si Dios no estuviera, qué difícil era llevar al pueblo. Pero Dios se vuelve y le dice: Moisés, mi presencia irá contigo. Dios le responde a la intercesión. Y esta promesa revela precisamente que el descanso está sujeto y está enteramente ligado a que la presencia de Dios activa esté en el corazón de alguien. Es decir, nadie puede encontrar paz si no está cerca de Dios. Nadie puede encontrar la verdadera paz si Dios está lejos. Nadie puede encontrar esa tranquilidad en la vida si no es que Dios está en su corazón. Nadie puede encontrar la paz en la crisis y en la dificultad si no es que Dios está ahí en medio de esa crisis y esa dificultad. Nadie podrá encontrar esa fuerza capaz de hacer superar algunas adversidades si no es que Dios está ahí sosteniéndolo y ayudándolo en medio de la crisis. O sea, nadie podrá superar esos desafíos que Dios establece en nuestras vidas si Él no está con nosotros. La presencia de Dios nos da seguridad. La presencia de Dios nos da refugio y nos da esperanzas. La presencia de Dios se manifiesta con ese amor del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, con esa presencia del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Es decir, Dios dice: mi presencia irá contigo, y eso significa que no estamos solos. Yo hoy estoy aquí de pie porque no estoy solo. Hoy estoy frente a ustedes porque no estoy solo. Hoy sigo avanzando porque no estoy solo, sino que el Señor está conmigo. Hoy estoy aquí porque, como dijo la hermana Maru, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. He tenido crisis, he tenido dificultades, he tenido montañas que escalar, he tenido que enfrentar gigantes, he tenido que estar metido en el horno de fuego, he tenido que salir del foso de los leones. He escuchado a los leones rugir, pero no tocarme, no comerme. Los he visto ahí alrededor, pero no llegar ante mí. Y la única forma de poder superar esas cosas ha sido porque no estoy solo. Ha sido porque Dios me prometió su presencia y me prometió su gracia y estar conmigo. Momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de temor, de inseguridad, pero Dios está conmigo. Momentos inciertos, momentos donde no he sabido qué camino tomar porque no lo he visto claro, porque no sé para dónde avanzar, pero ahí está la presencia activa de Dios. Y donde la presencia de Dios activa está, hay seguridad de que podemos descansar en su presencia. Amado, vuelva a ver el que está a su lado y dígale: no estás solo. Dígale: no estás solo. No andes como si anduvieras solo. No pienses que Dios te ha abandonado ni te ha dejado, porque su mano y su presencia están con nosotros. Dígale: no estás caminando solo. La promesa de Dios nos asegura que no importa lo que usted y yo estemos viviendo, Dios está con nosotros. Si uno ve la historia de Moisés y ve la historia de Israel, cuántos dolores de cabeza tuvo Moisés, cuántas crisis atravesó Moisés después de esta promesa, montones. Cuántas veces no hablaron de apedrearlo, cuántas veces no cuestionaron su llamado y su ministerio, cuántas veces estuvo en peligro, pero el Señor siempre estuvo con Moisés hasta el último día. El Señor siempre hizo cosas extraordinarias. Envió el maná a su tiempo, trajo codornices. El Señor los protegió de todo lo que estaba alrededor de ellos en medio del desierto. Les dio siempre todo lo necesario, porque la presencia de Dios no nos dejará. Deuteronomios 31, versículo 6, vaya conmigo.
y tome esta palabra para usted y para alguien que está a su lado. Dice la Escritura: esforzaos y cobrad ánimo. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: esfuérzate, cobra ánimo. Dígale: anímate, anímate. Dígale: anímate, no estás solo. Dígale: anímate, cobra fuerzas, esfuérzate. No tengas temor, no tengas miedo de ellos, o sea, no tengas miedo de las circunstancias que están al frente tuyo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No tengas temor, amado, no tengas miedo, no tengas ninguna angustia en tu corazón ni preocupación, porque el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. El Señor está conmigo. Diga conmigo: el Señor está conmigo. Ponga su mano en su pecho y diga: el Señor está conmigo. Aquí está el Señor. Él no me dejará ni me abandonará. Sea lo que sea, amados, sea lo que seas, el Señor no nos dejará ni nos abandonará. Sea lo que sea, levántese lo que se levante. Como digo, levántese el diablo o la diabla. Sea lo que sea, usted va a estar seguro en las manos de Dios. Usted va a estar protegido. Usted va a salir de su crisis, de su problema, de su prueba, de su adversidad. Usted va a salir en la bendición de Dios, porque Él está contigo. Él está contigo. Así que cobre ánimo, amados. Esfuércese. No debemos nosotros permitir que el temor nos invada, nos gobierne, porque la presencia de Dios no depende de las circunstancias. La presencia de Dios depende de su fidelidad. Ayer estábamos escuchando la predicación de un hombre con mucha experiencia, con muchos años ya, más de 70 años, el pastor o apóstol José Luis Soto, de un hombre que ha atravesado crisis de crisis de crisis, y él decía: hay que creer lo que Dios dice. ¿Cuántos creen lo que Dios dice? ¿Cuántos creen que hay una promesa de que Él está con nosotros? ¿Cuántos creen que esa promesa está vinculada a su fidelidad? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Es decir, Dios no es como nosotros, que podemos mentir y somos quizás infieles o desleales. El Señor no, lo que Él dijo se cumplirá. ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios habla, no hay manera de que no se cumpla, porque Él no es hombre para mentir. Dios no es como los seres humanos. Dios es Dios. Dios es diferente. Él lo dice. Así que la fidelidad de Dios es la que sostiene la promesa. Cuando Dios hace algo o dice algo, la fidelidad de Él significa que Él sostiene lo que ha dicho. Él me dijo a mí: Mauricio, yo estoy contigo. Él me dijo cuando yo era jovencito, que les he contado miles de veces esto: muchachillo, Mauricio, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerce. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso me lo dijo, muchacho, cuando yo no sabía que iba a pastorear, cuando yo no sabía que iba a estar en estas circunstancias, cuando no sabía lo que iba a atravesar en la vida. Pero en cada momento de mi vida hasta el día de hoy, yo puedo decir que su fidelidad a esa promesa se ha mantenido conmigo. Él está conmigo. Pero vuelva a ver al que está a su lado y dígale: Dios está contigo. Dígale: Dios está contigo. No estamos solos. Así que en los momentos de dificultad que podamos nosotros tener, su presencia es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Ahora, la promesa continúa. La promesa es que la presencia de Dios hace algo. Mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré descanso. Ahora sí, vuelva a ver al que está a su lado y dígale: Dios te da descanso. Pero no es que se vaya a morir, ¿verdad? Ni que descanse en paz, sino que Dios nos va a dar la tranquilidad
en medio de los problemas y las dificultades. Es decir, que Dios me dice a mí que ese acompañamiento de Dios conmigo es el que va a producir en mí paz. ¿Cómo yo no voy a tener temor? ¿Cómo no voy a tener yo inseguridad? ¿Cómo no voy a desmayar en los problemas? ¿Cómo no voy a perderme cuando no sé lo que tengo que hacer? ¿Cómo no irme a estar en una depresión profunda? ¿Cómo no estar lleno de ansiedad? ¿Cómo no estar lleno de estrés en medio de todas las circunstancias que produce la vida? No lo voy a estar, porque la presencia de Dios me va a dar descanso. Me va a andar tranquilo, sea lo que pase, esté lo que sucediendo, yo confío que la mano del Señor me va a sostener en medio de esa adversidad. 3 muchachos que no adoran la estatua de Nabucodonosor, que no se inclinan, que están haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces vamos a sufrir por hacer la voluntad del Señor. Y esos 3 muchachos estaban haciendo la voluntad del Señor y ellos dijeron: nosotros no vamos a inclinarnos ante esta estatua. Los llaman, Nabucodonosor los confronta, siendo él el rey, los confronta. ¿Ustedes qué? ¿Van a adorar o qué? Y ellos dicen: no. Bueno, les va a tocar el horno de fuego. Y ellos dijeron: no nos importa. Y hicieron esta declaración: nosotros creemos que Dios nos puede sacar de ese horno de fuego. Y si así no fuera, de todos modos, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que al único Dios y verdadero. Eso es convicción. ¿Qué hubiera pasado si Dios no lo saca del horno? ¿Qué pudo haber pasado? Nada. Ellos se van convencidos de que fueron fieles al Señor en la prueba y en la dificultad. Sin embargo, caen al horno de fuego. Y en el horno de fuego, dice la Escritura que todos sabemos, aparece alguien más ahí. Porque cuando estamos en el fuego, el Señor está con nosotros, mis amados. Porque Él nos acompaña en la prueba y en la dificultad. Y le digo algo más: en la prueba y en la dificultad no es para que usted esté destruido, no es porque el Señor no le ama, no es para tocar su vida de una manera negativa, sino que más bien es para producir en usted un peso más excelente para su gloria, para hacerlo crecer en las obras del Señor. Y le voy a decir algo más, una revelación poderosa de lo que sucedió en ese horno. Y es que estos 3 muchachos iban atados por las cuerdas de Nabucodonosor. Ellos iban atados ahí de manos y de pies, y así los tiraron al horno. Pero ¿sabe cómo salieron del horno? Sin las ataduras de Nabucodonosor, sin las ataduras de este mundo. Porque el fuego es para purificarnos, para que nosotros mejoremos. Así que aún en las pruebas y en las dificultades, su mano está con nosotros con un propósito. Porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Así que Dios no quiere la destrucción suya. Lo que quiere Dios es que usted crezca. Aún en la disciplina, cuando el Señor nos disciplina, no nos disciplina para destruirnos. Nos disciplina porque nos ama. Porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. Así que cuando somos movidos, es por las circunstancias que el Señor quiere para transformar y cambiar algo en nuestras vidas. Su promesa, diga conmigo, su promesa es darme descanso, pero no un descanso físico nada más, sino un descanso integral de toda mi vida. No solamente físico, sino también emocional, espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Porque Jesús vino a darnos paz. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo,
Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera. La paz del mundo no sirve para mucho, pero la paz de Cristo es una paz permanente. Pablo lo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué rico es estar en la paz del Señor en medio de la tormenta. Qué bueno es estar ahí en el horno y que esté el Señor a la par de uno, y saber que no está quemando nuestra vida, como dice Isaías, que cuando pases por el fuego no te quemarás, sino que el Señor purificando algunas áreas de nosotros, pero no para destrucción de nuestras vidas. Qué hermoso es estar en paz y saber que el propósito de Dios en nosotros se va cumpliendo. Eso me produce paz, eso me produce tranquilidad. ¿Cuántos tienen paz sobre el futuro? Levante su mano, levántela. ¿Cuántos tienen paz para el día de mañana? No importa lo que está pasando alrededor suyo, pero tenga paz, tenga paz, tenga paz. Ese es el descanso de Dios. Yo estoy contigo, es lo que dice el Señor. Eso nos libera de las cargas. Y por eso Jesús mismo también en Mateo 11:38 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Esto nos alivia de la carga, de las circunstancias de la vida, porque esto es confiar en Dios, confiar en su soberanía y confiar en su gracia. Así que, amado, ¿qué cargas está llevando usted hoy en esta mañana? ¿Cargas familiares? ¿Problemas con los hijos? Porque ¿cómo se llevan cargas con los hijos, verdad? Mamá, ¿cuántas cargas tiene usted por esos hijos suyos? A veces ni la dejan dormir, ¿verdad? A veces su mente da vueltas y vueltas por esos benditos hijos y benditas hijas, ¿verdad? Del Señor. Y usted se preocupa. Y a veces las cargas son no solamente de niños pequeñitos, niños adolescentes, sino los bebesotes de 40 años, ¿verdad? Todavía hay cargas y todavía hay preocupaciones por esos hijos en esas condiciones, porque se llevan ahí cargas emocionales, sentimentales, familiares. ¿Cuántas cargas podemos estar teniendo hoy? Pero si usted se apropia de la promesa de que Dios está en su vida, usted puede hoy, mamá, descansar en Dios. Usted puede confiar en Dios. Usted puede descansar, sea lo que esté sucediendo, y aun cuando sus ojos no estén viendo cosas buenas, usted puede seguir descansando en la promesa de Dios, porque Dios está contigo ahí en medio de la adversidad. Porque esa es la promesa: yo estoy contigo, yo estaré y te daré descanso. Así que en esta mañana usted puede entregarle las cargas a Dios y confiar que Él está trabajando en medio de las circunstancias. Aunque no lo veamos, su descanso es el regalo para todos nosotros en esta mañana. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vivir en esa promesa. ¿Qué tengo que hacer yo en esta mañana? Recibir el reposo de Dios, recibir la bendición del Señor, entregarle mis cargas a Él, mis preocupaciones, mis ansiedades, y reposar que Él tiene el control de todas las cosas. Mi futuro está en las manos del Señor. El día de mañana está en las manos del Señor. Todo lo que pasa en mi vida familiar, ministerial, familiar, económico, está en las manos del Señor. Y yo puedo descansar
en Él. ¿Por qué me voy a preocupar de cosas que yo no puedo resolver? Si Él es el Dios de los imposibles. Así que busquemos a Dios todos los días, y esa presencia activa de Dios le traerá a usted paz y paz y paz y paz. Confíe en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que el Señor sabe lo que pasa y el Señor permite lo que tiene que permitir. Confíe en esa soberanía. Si hoy el Señor permite algo que quizás usted no quería o quizás usted no pensaba, pues Dios lo permitió. Confíe en que al final eso será para bien de usted. Confíe. Confíe que el Señor abrirá una puerta donde no la hay, un camino donde no lo hay. Confíe en que Él obrará, aunque ahorita yo no comprenda lo que está haciendo el Señor, porque Él siempre tiene el control de todas las cosas. Eso nos libra de la ansiedad. Renueve sus fuerzas en el Señor. Renueve sus fuerzas. Y ahora estábamos en actividad y hubo un momento de ministración para los pastores al final de la reunión, ¿verdad? Y nos pusieron al frente y bueno, era tanto escándalo que no sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? O por lo menos yo no, yo estaba llorando con Carol, mi esposa, estaba a través y después hoy escucho que algunos se acercan y unos me ponen la mano, y al rato escuché la voz de la hermana Maru que estaba ahí orando, y cuando ya terminó me di cuenta que eran varios miembros de la iglesia que habían llegado, hermanas de la iglesia, a orar por mí, a bendecirme. Y recuerdo que lo que oía de la hermana Maru era que Dios renovara nuestras fuerzas, renovara de todo lo que dijo, que no sé qué oró al Señor, ¿verdad? Porque era tanto, ¿verdad? La música, todo el mundo orando y no escuchábamos. Bueno, yo casi no escuché, pero dice Isaías 40, verso 31: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. ¿Cuántos esperan en Él? ¿Cuántos esperan en Él? Los que esperan en Él tienen nuevas fuerzas. Solo los que esperan en Él, los que esperan en su presencia, los que se refugian en su presencia, los que buscan del Señor tendrán nuevas fuerzas y levantaremos nuestras alas como las águilas. Eso nos hará descansar en el Señor, nos hará estar tranquilos. Si yo tomo el descanso de una manera física, todos sabemos lo que significa estar agotados físicamente. Uno se cansa y lo único que quiere es dormir, ¿verdad? A veces ni comer quiere por estar cansado. Uno se duerme, descansa, reposa. Es lo mismo en lo espiritual. Uno tiene que aprender a descansar en el Señor y a poner todas las cosas que vendrán en las manos del Señor. Así que Dios no nos promete un camino fácil. Dios no nos promete un camino libre de dificultades. Es decir, Dios le dice a Israel: les voy a llevar una tierra prometida, muy linda, que fluye leche y miel, pero antes de que ustedes lleguen ahí tienen que atravesar un desierto terrible, donde no van a encontrar agua a veces, donde no van a encontrar qué comer, donde va a haber un sol abrasador, frío por la noche, donde hay enemigos, donde hay muchas distracciones, pero tienen que atravesarlo. Ahí voy con ustedes. Y cuando llegan a la tierra prometida, ¿sabe qué? No la encontraron tampoco fácil. Había gigantes, había murallas, ciudades amuralladas. O sea, el camino no es, diga conmigo, el camino no es, dígale al que está a su lado, el camino no es fácil. Dígale, el camino no es color de rosas, ¿es verdad? Sí, color de rosas. O sea, un camino bonito sería, ¿verdad? Más o menos, que la traducción. No sería un camino
Es un camino, dice la Biblia, que es estrecho, que pocos quieren transitarlo. Es un camino de dificultades, de luchas. Vamos a sufrir como hijos de Dios. Vamos a sufrir por hacer lo bueno. Vamos a sufrir por nosotros cumplir los propósitos de Dios. Vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios, amados. Vamos a sufrir por no seguir las corrientes de este mundo. Vamos a sufrir por eso. No es un camino fácil el que Dios nos promete, pero sí Dios nos promete que su presencia irá con nosotros y que Él nos dará descanso en ese camino, que Él nos dará agua cuando necesitamos agua, que Él nos dará de comer cuando necesitamos de comer, que Él nos acompañará y nos protegerá en medio de esas cosas. Por eso esta promesa tiene que ser una realidad en mi vida. Si hoy tú te sientes cansado, agobiado, triste, inseguro, ansioso, el Señor te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 15 de julio por ahí, 2012, prediqué que su presencia irá conmigo. Hoy estamos 10 de noviembre de 2024. Hemos atravesado montañas, valles, atravesamos una pandemia, atravesamos sub y bajas en el ministerio, hemos atravesado buenos tiempos y malos tiempos, hemos atravesado, como les digo, el horno, hemos caído en fosos de leones, hemos tenido fuegos impetuosos, hemos tenido guerras fuertes, pero hoy yo puedo decirle a usted: el Señor está conmigo, Él ha estado conmigo y Él me ha dado descanso. Y estoy seguro que hasta donde Él quiera, en el futuro, hasta que venga Cristo Jesús, o hasta que yo esté bien anciano, ¿verdad?, el Señor seguirá conmigo, porque su promesa no depende de mí, su promesa depende de su fidelidad para conmigo. Así está con usted y está conmigo. Cierre sus ojitos, amados. Si usted en esta mañana se siente agobiado, triste, descanse, venga a descansar en el Señor, porque dependemos de Él y de su gracia y de su amor. Dependemos de Él. Su fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Puede levantar su voz y decirle: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, digámoslo al Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levante sus manitas al Señor. Dígale: Señor, tu fidelidad es grande. Dígale: Señor, yo descanso en ti. Yo descanso de este problema, de esta preocupación, de lo que va a pasar. Yo descanso de los problemas que puedo pensar que vendrán. Puedo descansar de las voces que quieren señalarme, quieren condenarme,
y quieren juzgarme. Aún, hermano, no se vengue usted de cualquier cosa que le hagan. Deje que el Señor se vengue por usted y usted descanse en el Señor, descanse en su gracia. No pelee usted, no pelee, deje que el Señor pelee por usted. Descanse en Él, que Él saca bandera sobre usted. Levante sus manitas y dile: Señor, yo descanso en tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cierre sus ojitos un momento, baje sus manitas. El Señor quiere decirte que está contigo en esta mañana. Levante sus manos si usted ha sentido que Dios ha estado lejos de su vida o usted ha estado lejos del Señor y que usted está atravesando una crisis y necesita descansar en Él. Todos con nuestros hijos cerrados, solamente aquellos que necesitan fortalecer su corazón y saber que Dios está con ustedes. Levante su manita ahí donde está. Y quiero invitar a todos los servidores, por favor, que miren el corazón de estos hermanos, por favor, y me ayudan. Gracias, Viquita. Sandrita, ¿me puedes ayudar? Acá tengo dos hermanos que van a llegar nada más a abrazarles. No baje sus manitas, no tenga temor. Esa persona que va a llegar a abrazarte y va a orar por ti, esa persona es la que Dios quiere usar para decirte que el Señor está contigo. Aquí tengo varias manos. Allá tengo una hermana con su mano levantada. Por favor, acá tengo adelante también, amados. Levante usted su manita si usted es uno de esos. No tenga miedo, no tenga temor. Dios va a hacer algo con usted. Dios va a hacer algo, créale. Dios va a hacer algo con usted. Así que ayúdenme. Aquí tengo dos hermanas. Cirita, venga y ore por. Sigue, ayúdeme con él, así es. Gracias. Le siga con su mano levantada. Alguien va a llegar ahorita, no se preocupe. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Allá atrás. Gracias, Señor. A ver, los servidores, necesito que abarquen a las personas, por favor. Los del Ministerio de la Música también, que están abajo, que puedan ministrar. Los intercesores, vaya con toda libertad. Que nadie que tenga su mano levantada se quede sin ser tocados y abrazados, por favor. El Señor está con nosotros. Nadie es como tú, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Dios está contigo, mi hermana. El Señor está contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te dice el Señor. Él te da descanso de tus pruebas, de tus luchas. Descansa en Él, pon todo en manos de Él. Recibe nuevas fuerzas del Señor en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, no cargues más con esas preocupaciones y cargas que te están afectando. Sé libre, descansa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es una promesa de verdad. Está vinculada a la gracia del Señor. Oh, nadie es como
como tú. Ahí está el Señor. Y si alguien no ha llegado ahí todavía, aleluya. Es grande. El Señor está ahí, el Señor está ahí. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. No tenga miedo de levantar su manita ahí. Su fidelidad, oh tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cierre sus ojitos, amado, un momento más. Suavemente permita que la presencia te toque ahí. No se distraiga, cierre sus ojos y reciba ahí. Si tiene que derramarse delante de Dios, hágalo. Si usted se ha sentido solo, si se ha sentido agobiado, si se ha sentido con temores, amados, temores de que pueda pasar algo, temores en su futuro, en su familia, temores financieros, familiares, temores espirituales. En el nombre de Jesús, no importa ahí, derrámese. Reciba nada más que el Señor está aquí, que Él ha venido para decirte: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. En asuntos de trabajo, a veces tenemos temores, a veces tenemos incertidumbres, a veces no sabemos qué hacer y para dónde coger. A veces tenemos un ambiente de leones rugientes alrededor de nosotros. A veces nos tiran a los pozos de los leones, pero el Señor calla, enmudece, porque el Señor está con nosotros. Tome este momento ahí, tome este momento, tome este instante y reciba ahí suavemente, reciba. Si hay alguien más, nada más levante su mano si no ha sido ministrado antes de irnos en este momento. Aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Toca, Señor, el corazón de nosotros, Señor, con la presencia tuya. Nos refugiamos, Señor, nos refugiamos en la presencia. Nos refugiamos en la presencia activa tuya, Señor. Estamos confiados en que tú nos sostienes, que tú nos ayudas en todas las cosas, Señor, que queremos nosotros enfrentar en la vida. Gracias, Dios. Terminemos con este canto y diciéndole: Señor, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Vamos, levante su voz, póngase de pie y dígalo. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Yo he hecho toda mi ansiedad. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí.
Declárelo para terminar. Yo echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Vamos, dígalo. Él es, una vez más. Yo echo toda mi ansiedad sobre Él. Yo echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. La última vez. Yo echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Señor, tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Él es mi paz. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al que va?